Irán Aviv. El arte real. Hoy presenta el símbolo del corazón. El órgano fisiológico del corazón no es, como se cree de ordinario, la sede del sentimentalismo y la sensiblería, sino que él ha sido tomado en todas las tradiciones como uno de los símbolos más patentes y claros de la idea de centro. En el cristianismo esto es obvio, pues cuando se habla del Sagrado Corazón de Cristo se está haciendo referencia a la parte más central de esa tradición, a la fuente misma de donde emana la esencia de su doctrina y sus más profundos misterios. Su representación iconográfica en forma de triángulo invertido hace de él un recipiente donde descienden y se depositan los efluvios celestes que vivifican la totalidad del ser individual, haciendo posible que éste tome verdadera conciencia de su ser arquetípico. Por eso se habla del corazón como el lugar donde reside simbólicamente el principio divino en el hombre, el espíritu universal que, con respecto a la manifestación, aparece como lo más pequeño, sutil e invisible, como bien señala la conocida parábola evangélica, cuando habla del reino de los cielos, asimilándolo al grano de mostaza, equivalente en la tradición hindú, al germen contenido en el grano de mijo, idénticos al éter o quintesencia, que es también el centro o corazón de la cruz elemental, tomada en este caso como un símbolo de todo el mundo manifestado. Es de ese principio, de donde, en efecto, el hombre recibe el hálito vital, al mismo tiempo que la luz de la inteligencia, o auténtica intuición intelectual, que le permite conocer de manera directa, simultánea y sin reflejos a la unidad en todas las cosas. En este sentido, recordaremos que en la Cábala, la Sefirá Tiferet, que en la simbólica constructiva, corresponde al altar del templo, es llamada el corazón del árbol de la vida, pues al estar situada en el centro mismo del pilar del equilibrio, hace posible que en ella se unifiquen y sinteticen las restantes Sefirot. Por eso esta Sefirá también es llamada armonía, entendida como la auténtica expresión de la concordia universal, palabra que precisamente significa unión de los corazones.